Este es el día que hizo Dios, pa' que yo me lo goce, me lo dio, pa' que viva feliz, pa' que viva feliz. Hoy vamos a estar enfocados en el Evangelio de San Juan. Vamos a estar en el Evangelio según San Juan. Y por supuesto, pues comenzando, ¿no? El Evangelio de San Juan, comenzando allí en el capítulo 1, vamos a estar. Y cuando hablamos del Evangelio de San Juan, pues hablamos del Nuevo Testamento, por supuesto. Estamos ubicándonos en la obra de Cristo, en todo lo que tiene que ver con la vida de Jesucristo, su vida en esta tierra, todo lo que Él hizo. Y bueno, con eso comienza el Evangelio de Juan. Solo que el Evangelio de Juan tiene su énfasis, ¿no? Porque los evangelios pues son 4. Está el Evangelio de Mateo, está el Evangelio de Marcos y está el Evangelio de Lucas, que todos tres nos hablan acerca de la vida de Jesucristo, nos dan muchos datos, mucha información de su vida, qué hizo y todas las cosas pues que se dieron con la vida de él acá. El Evangelio de Juan también, en menos cantidad, pero más enfocado a lo que tiene que ver con la vida espiritual y lo que tiene que ver con algo muy importante, y es que esas cosas que han quedado ahí registradas es para que creamos y para que el hombre crea que Él es el Hijo de Dios. Es decir, que tiene un propósito específico, ¿no? En ese caso. Pero antes de meternos ahí, vamos a mirar hoy los versículos 1 al 18 del capítulo 1 de San Juan. Les invito a que busquemos en Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, 1 al 3. Vamos a leer esos 3 versículos de la carta a los Hebreos para introducir el tema de hoy. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene y quiera leerlo para todos, es decir, con buena voz, Hebreos 1, 1 al 3. ¿Sí? Muy bien, si notan desde el versículo 1, dice Dios, habiendo ¿qué? Hablado muchas veces. Mire, ¿cuántas veces ha hablado Dios? Y podríamos decir, y sigue hablando. Eso hay que responderlo ahorita, ¿no? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, hablando de los tiempos antiguos, por los profetas, ¿no? A través de los profetas, Él habló de muchas maneras a los padres. Recuerden que en el Antiguo Testamento siempre Dios usó profetas, que iban al pueblo y le decían, Dios ha dicho esto, y le transmitían el mensaje al pueblo, ¿no? Dios dijo esto y se lo comunicaba. Versículo 2 dice, en estos postreros días, estamos hablando de los días de Jesús para acá, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, para que tengamos en cuenta. Nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. Y no solo dice que nos ha hablado, sino que dice que Él es el creador, ¿no? Hablando del Hijo. Hablando del Hijo como creador. Y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, que realmente resumen toda la obra de Jesucristo en esos textos. Pero para resaltar ahí y ver ahora lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, pues ya está diciendo que ese Hijo de Dios es ¿qué? Creador. Fue el que creó todo. O sea, Génesis capítulo 1, ahí estaba. El Hijo de Dios también, como Dios, creando, ¿no? Pero dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, los profetas, y después, en nuestros postreros tiempos, por su Hijo Jesucristo. Ahí hay que resolver 2 preguntas, ¿no? Una es, ¿y cómo habló el Hijo? ¿Cómo habló Dios a través de su Hijo? Es una pregunta que es muy importante para nosotros. Pero también, ¿cómo sigue hablando Dios hoy? ¿Cómo ha hablado y cómo sigue hablando, ¿no? Todas esas son cosas
que necesitamos resolver. ¿Por qué? Porque se supone que somos hijos de Dios y estamos caminando con Él y necesitamos tener claro qué es lo que Dios nos dice, ¿no? Dios habla y ha hablado a través de los profetas, ya vimos, de su Hijo, pero también habla a través de su creación, dice Romanos capítulo 1, ¿no? Las cosas invisibles se hicieron visibles en la creación. Entonces, cada vez que vemos la creación, cada vez que vemos la creación de Dios, cómo funciona, cómo se mueve, ¿qué pasa ahí? ¿Sabe qué pasa ahí? Dios está hablando. Cuando vemos a un ser humano moviéndose y haciendo todo lo que hace, ¿qué es eso? Ahí vemos a Dios, ¿o no? Ahí está Dios hablando. Lo que pasa es que eso es lo que en nosotros tiene que desarrollarse, ¿no? Ese conocimiento de Dios, de comprender todo eso y ver a Dios obrando, porque dice que Dios no solamente hizo las cosas, sino que ¿qué? Las sostiene. No hizo allá todo y empiece cada uno a ver cómo hace y entonces evolucione a ver. No. Dios sigue sosteniendo todo eso. Es más, dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero ¿sabe qué dice? Ese aliento Él lo sigue dando. ¿Cómo le parece? En ese momento a esa tierra sopló y fue el ser viviente, pero a ese ser viviente Dios le sigue dando ese aliento. ¿Qué quiere decir eso? Que respiramos porque Dios lo permite, porque Dios nos da ese aliento. Pero ese aliento Dios lo puede decir, Dios un día puede decir, no más, y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero todo eso, ¿qué encontramos ahí? Dios habla por lo que hace, ¿se dan cuenta? Dios habla por lo que hace. Todo eso que está haciendo Él continuamente, está diciendo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Habla entonces a través de la creación y de todo lo que hace. Y por supuesto habla por su palabra, que está ahí para nosotros. Y comprender lo que está ahí, pero que eso que está ahí nos lleva a algo más profundo, ¿no? Y es contemplar lo que Dios quiere comunicar a nuestra vida, a nuestro corazón. Porque la letra sola, ¿qué pasa? La sola letra, la sola ley mata, pero el Espíritu vivifica, da vida. Y la relación con Dios es primero de manera espiritual. Él transmite las cosas espirituales. No es un asunto de simples conocimientos, de solo asuntos materiales o intelectuales. Es allá, de fondo, espiritualmente, cómo crecemos en la relación con Dios. Entonces Dios ha hablado de muchas maneras y ahora ha hablado a través de su Hijo. ¿Cómo habla a través de su Hijo? Pues lo que Él hizo, note que los judíos no lo entendieron nunca. Y nosotros hoy seguimos y vamos entendiendo más. ¿Y cómo nos habla a través de su Hijo, no? No solo lo que Él dijo mientras estuvo físicamente viviendo entre nosotros, entre los hombres de ese momento y hablándoles todo eso. No, lo que sigue hablando. Porque cada vez que percibimos la cruz y recordamos como esta mañana la cena, ahí estamos recibiendo un mensaje de Dios. O nos está recordando. ¿Sí ven? Ahí está hablando a través de su Hijo. Y todo lo que sigue acerca de su Hijo, ¿no? Que es precisamente a lo que dice ahora sí el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo, como muchos de los términos hebreos, son bastante difíciles en la traducción, hermano, en la traducción. Porque de un término de eso se pueden decir 10 cosas fácilmente. Por eso decía, es importante tener en cuenta todo lo que escuchamos, porque a veces hay quienes transmiten, esto quiere decir tal cosa, y nos quedamos con esa. Si usted investiga un poquito, se da cuenta que de las raíces hebreas se pueden traducir de muchas formas.
Una manera sencilla de decir lo que es verbo es la manifestación de Dios. Verbo quiere decir la manifestación de Dios. Es una palabra logos que usa por allá. Pero podríamos decir que es la manifestación de Dios. Es decir, es la palabra de Dios que encarnada y que al estar encarnada se hace visible y como visible siempre está transmitiendo un mensaje. Por eso dice que ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. No solamente el Hijo de Dios se encarnó para morir en la cruz, sino para que ahí quedara un mensaje para nosotros todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Y si no, échale cabeza cuántas veces quiere y verá esa obra, eso que Dios hizo y verá que todo el tiempo Dios le estará hablando sobre el tema. Porque eso es. Y de esa manera nos habla. Miremos primero algo acerca de ese verbo, ¿no? Como mirar quién es, como su identidad o a qué se refiere cuando hablan estos primeros 5 versículos ahí del Evangelio de Juan. En el principio entonces era el verbo, note que siempre usa era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Todo el tiempo está hablando del era, ¿no? Que realmente, si lo tomamos tan literalmente, podríamos decir que era es que fue, ¿no? No es la idea de que fue. Lo que quiere decir es que es como Dios, ¿no? Es como Dios, es que es el eterno hoy, ¿no? Es. Dios simplemente es. Ah, pero que hace tiempo existió. Claro, también. Y que va a existir después también. Pero resume todo eso en que Dios es. Simplemente es. Porque Él no hay ni principio ni fin. Simplemente un eterno hoy, así es. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El principio cuando todo fue creado, y antes, por supuesto, de los cielos y la tierra, pues el verbo ya existía, ¿no? Que por lo que sigue diciendo, vamos a darnos cuenta que ese verbo es el Hijo de Dios, que es el mismo Jesucristo, que es el mismo llamado Jesús, sencillamente. Pero aquí nos enfoca esa palabra para hacernos ver que la encarnación del Hijo no fue simplemente por la obra, sino para darnos un mensaje permanente, ¿no? Todo el tiempo. Versículo 2 que dice, complementando, dice, este era en el principio con Dios. Y este verbo, como dice al final, era Dios, es decir, es Dios. Estamos hablando de Dios, el Hijo. Y esto es bueno, unas precisiones ahí, ¿no? Porque esto ya nos lleva a recordar y a tener en cuenta lo que es la Trinidad, ¿no? Porque algunos dicen por ahí, pero usted es trinitario o no es trinitario, pero ni el uno entiende que es trinitario, ni el otro tampoco. ¿Sí? ¿Qué es realmente la Trinidad o qué es lo que creemos nosotros, según eso? Porque algunos es decir, esta es una doctrina tan sensible, podríamos decir, ¿no? Que alguien dice, no, es que yo creo es en el Padre, y yo creo que el Padre es más importante. Pues ahí ya está diciendo una herejía, porque el Padre no es más que el Hijo. No, pero yo creo es en el Espíritu Santo, que es el que opera hoy y hace todo hoy, ¿no? Entonces está creyendo solamente en el Espíritu y poniendo a los otros por debajo. Esa es otra herejía. ¿Cómo le parece? Y otros no, que Jesucristo porque fue el que se encarnó. Entonces solo Jesús y solo Cristo y Él fue el que murió en la cruz. Entonces claro, Él tiene más valor. Y de hecho algunos tienen una Biblia como yo que tiene las letras en rojo, las letras de Jesús, las palabras de Jesús y dicen, no, es que eso es lo que tiene mayor importancia. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, dice la Escritura. Todos son Dios. Pero también son personas. ¿Mm? Personas, oiga bien. ¿Cómo identificamos nosotros a una persona? ¿Por qué decimos que es una persona? Estudiosos y no estudiosos. Y medianos estudiosos. ¿Cómo identificamos a una persona? De manera básica, sencilla. Tiene voluntad, tiene inteligencia y ¿qué más? ¿Qué? Sentimientos, exactamente.
Si tiene esas tres cosas, es una persona. ¿Dios tiene eso o no? Pruébenlo. ¿Tiene voluntad? Claro. De hecho, decimos, aquí está la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Dios quiere, lo que Él ha decidido hacer, eso es la voluntad de Dios. Y cada cosita que está ahí. ¿Qué otra cosa? Inteligencia. Tiene inteligencia. ¿Qué quiere decir? La capacidad de comprender algo, ¿no? Y tercero, emociones. ¿Por qué podemos decir que Dios tiene emociones o sentimientos? ¿Mm? Dice no contristéis al espíritu, ¿no? ¿Y eso qué es? Que Él se entristece. Tristeza. ¿Cómo les parece? Y el resto, pues, hay que buscarlo en la Biblia, ¿no? Pero hay muchas evidencias allí donde se deja ver que Dios tiene sentimientos. ¿Ve? Entonces, de esa manera, cada uno de los tres son una persona, ¿sí? Pero esas tres personas son un solo Dios. Un solo Dios que quiere decir que son de la misma sustancia, es decir, viven en lo mismo. Donde está el uno, están los tres. ¿Mm? Pero también la claridad es que el Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Padre, porque son personas, podríamos decir, independientes. Pero es un solo Dios en tres personas. Y esas personas tienen, por lo menos lo que identifica la Biblia, funciones. Funciones sí hay. Y se dejan ver allí muchas funciones del uno o del otro. ¿Mm? Según la Biblia, ¿quién es el que ilumina? Para que nosotros podamos comprender. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que guía al creyente? De manera específica, ¿no? Pues es el Espíritu Santo, dice. La guía del Espíritu Santo. Bueno, y así podríamos hablar. Solamente es eso para tener en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿En qué creemos? Y en eso tenemos que ser muy, muy claros cada día. Y si no se forma en la cabeza uno de esos que se hacen al almuerzo normalmente, ¿no? Un sancocho. Y la fe sufre, ¿no? No, yo le tengo que pedir al Espíritu Santo porque yo veo mucha gente que hoy le pide al Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Jesús dijo, y ustedes oraréis así. ¿Cómo? ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre en el nombre de Jesucristo. Claro, ya eso es otro estudio y eso, que no es porque usted diga que en el nombre de Jesús va a valer o no va a valer, ¿no? Eso tiene eso. Pero sí es la idea de cómo es el orden en la relación, ¿no? Pero comprendiendo eso, ¿no? Lo que es la Trinidad, que realmente no es tanto decir que somos trinitarios, sino triunitarios. Triunitarios, en un Dios que es trino, ¿no? Un Dios en tres personas. Claro, si usted va a esperar estar tranquilo en la vida cristiana cuando entienda todo lo que es la Trinidad, pues se va a morir primero, ¿no? Que eso es un misterio. Solamente eso, ¿no? Que Él es un Dios en tres personas. Y así funciona, así opera, así vive. Y descansemos en que somos tan pequeños y difícilmente vamos a entender todo eso porque pues seríamos como el diablo queriendo ser como Dios, ¿no? Igualarnos a Él. Y todo lo de Dios pues no lo vamos a saber, ni lo vamos a conocer totalmente. Pero lo que Él nos revela, sí, ahí estamos, creciendo. Entonces, era el verbo, en el principio, era con Dios y era ¿qué? Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí está. Hablando de el verbo que es Dios el Hijo, igual que los demás. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? A ver. Ahora habla del verbo como qué. ¿Qué le atribuye? Todas las cosas por Él fueron y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no?
Lo menciona como el creador, ¿ve? Hablando del verbo como el creador también. Y allá en Génesis arranca diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice Dios, ¿a qué se está refiriendo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? En el principio creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los cielos y la tierra. Porque esa palabra Dios que aparece al comienzo es una palabra que quiere decir plural. Supremo, ¿cierto? La majestad, pero habla de un plural ahí. Es lo que quiere dioses, ¿no? Es la idea de esa palabra. Entonces, creador. Versículo 4, ¿qué nos dice? ¿Quién está ahí en la jugada? A ver. En él estaba, ¿qué? La vida. ¿Sabe qué quiere decir ahí? Él es la vida. Realmente es la traducción. Él es la vida y él es el que puede dar vida. Cuando Dios creó al hombre, ya lo mencionaba, cogió el pucho de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de... ¿Y qué fue? Hecho ahí. Si ustedes recuerdan ese texto, dice, y fue un ser viviente. Él es la vida y él es el que da la vida. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se da cuenta dónde está la vida? Eso que le llamamos vida y que conocemos vida nosotros, pero que, ¿cierto? Eso lo da Dios solamente. Y eso que tenemos hoy, que nos movemos y pensamos y hacemos tantas cosas, pero que al rato ya está el cuerpo ahí físico sin poderse mover porque se murió, ¿cierto? Eso que llamamos vida, lo da Dios. Y lo mantiene, ¿no? Para que no nos quedemos en una sola parte. Entonces, Él es la vida, y por eso dice, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, era la vida de los hombres, o quien da vida a los hombres. Y en el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora lo relaciona o lo menciona como la luz, ¿no? Como la luz. Porque va a hablar de que esa luz vino al mundo. Y hace el énfasis de que la luz vino al mundo porque el mundo era sinónimo o estaba en una situación de ¿qué? De tinieblas total, de oscuridad, total oscuridad. Pero esa luz viene a resplandecer. Por eso dice la luz en las tinieblas resplandece. Y eso fue lo que hizo el Hijo de Dios al venir a este mundo. Y las tinieblas, para que también lo tengamos seguro, dice las tinieblas no prevalecerán contra ella. Contra la luz que es el Hijo de Dios. Si en el mundo están las tinieblas, dominan las tinieblas y todo es tinieblas, también que tengamos seguro que Él prevalece sobre todo eso. Es decir, como lo dijo de otra manera, ¿no? En este mundo tendréis aflicción, pero ¿qué más dijo? Confiad. ¿Por qué? Yo he vencido, dice. Yo he vencido. Es como todo lo que dice más adelante en el Evangelio de Juan se va relacionando con el comienzo. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con el verbo, ¿ven? Para decir que el que vino allí o del que está hablando es el Hijo de Dios. Porque Juan, si vamos al capítulo 20, a ver por allá, capítulo 20, ya a las finales, vamos a leer 30 y 31, Juan 20, 30 y 31, a ver qué dice. Ahí está. Aún tomando en cuenta las primeras palabras del Evangelio de Juan, donde lo presenta como el Hijo de Dios, eterno, por supuesto, creador y todo lo demás, Juan al final del libro dice cuál es el propósito de eso. Por eso dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no quedaron ahí registradas. ¿Sí? Pero estas se han escrito. ¿Estas cuáles son? Las que están aquí registradas en el Evangelio de Juan. Esas que están ahí, ¿quedaron para qué? Ahí está. Para que creáis, vean, para que creáis que Jesús es el Cristo, que quiere decir el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios.
Entonces, mire el asunto, ¿no? Cuando miramos todo esto acerca del verbo y después, por supuesto, nos va a dejar ver una cantidad de nombres del Hijo de Dios, como se le menciona, es para que creáis que Él es el Cristo, el enviado de Dios, y que en todo el Antiguo Testamento se habló de Él, que es el mismo Hijo de Dios. Y para que creyendo, entonces, ¿qué? Tengáis vida en su nombre, porque no hay otra manera de tener vida. ¿Mm? Para eso está. Y para eso está esto del verbo y todo lo que sigue diciendo acerca del Evangelio de Juan. Para que estemos convencidos de que el que vino, el que nació de María, el que creció, ¿cierto? En medio de todo ese mundo allá en Galilea y después en Judea y toda esa zona de Palestina, era el Hijo de Dios encarnado. Ya no lo va a decir. Pero que vino con un propósito, ¿no? Y es lo que menciona ahí también San Juan. Entonces podemos resumir ahí que le habla de él como el eterno, como Dios, ¿cierto? Como una de las personas de la Trinidad, creador, el que da vida, la luz. Todo eso dice acerca del verbo. Miremos ahora, versículo 6 en adelante. Y miremos el testimonio acerca de ese verbo. Porque ahora introduce un personaje en el versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aclarando que no era Juan el escritor del libro, ni el apóstol, ¿no? Aquí está hablando de Juan el Bautista. A propósito de la familia de Jesús, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Juan el Bautista. Que ya en Mateo se menciona ya como de los que empezaron a hablar y predicar, ¿no? Como el antecesor. Este vino, versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Ahora nos menciona acerca del propósito de Juan el Bautista, ¿no? ¿A qué vino Juan? ¿Por qué Juan el Bautista vino predicando y todo ese asunto? ¿Para qué? Dice, para dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús, ¿no? De hecho, más adelante dice, yo soy la luz del mundo. Él lo va a decir más adelante. Se registra en el texto, ¿no? Entonces, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, que por el testimonio de Juan, de lo que Juan venía a contar acerca de Jesús, entonces todo el pueblo de aquel tiempo creyera en el Mesías o en la luz, como él lo menciona. Aclarando, el 8, no era él la luz. Es decir, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de esa luz. Es decir, Juan el Bautista era un testigo de esa luz. ¿Qué quiere decir en el caso de Juan el Bautista? Un profeta enviado de Dios para dar testimonio del Mesías, que en este caso le llama la luz. Versículo 9, ¿qué dice ese versículo 9? Esa luz de la cual Juan el Bautista venía a testificar y a decir, ¿no? Juan como testigo, es decir, que iba a contar acerca de eso. Dice, esa luz, aquí comienza diciendo, aquella luz verdadera. Bien. Hablando del verbo del Hijo de Dios, aquella luz verdadera, ya le menciona como una luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Luz verdadera, alumbra a todo hombre y venía a este mundo del cual ha dicho que estaba en tinieblas, ¿no? Pero que esas tinieblas no iban a prevalecer. En el mundo estaba, después dice, en el mundo estaba, porque ¿cómo vino el Mesías? ¿Cómo vino esa luz? Vino de una manera en la cual difícil de percibir, ¿no? Juan sabía el asunto, pero la demás humanidad, ¿qué? Nada que ver. Porque vino de una mujer, ¿cierto? A nacer como cualquier ser humano, pues difícil decir que este era o no era, ¿no? En el mundo estaba. Hasta los 12 años, un niño crecía, dicen sabiduría y todo eso, pero de ahí no había mucho. Y ya habían pasado 12 años, ¿no? En el mundo estaba, empezó su ministerio después, a los 30 años, es que 30 años ahí donde
en incógnita la cosa, pero a los 30, hasta los 30 años se manifestó, ¿no? Y es cuando dice, en el mundo estaba, ¿no? Ahora se manifiesta, bueno, en ese mundo que él mismo hizo, ¿no? Otra vez confirmando lo del Creador. Y esos últimos 3 años que hizo, entonces, todo su ministerio. Enseñar. ¿Qué más hizo? Lo que Juan nos menciona, estas señales, ¿no? Porque todos los milagros que Jesús hizo se llaman señales. Señales. Que quiere decir señales que iban a mostrar algo. Que estaban allí para confirmar ¿qué? Que el que las hacía realmente era Dios mismo o, ¿cómo le llama? El Hijo de Dios. Como dijo alguien, porque nadie puede hacer estas cosas que él hizo. Solamente alguien que viene de lo alto de Dios. Así fue dicho de Jesús eso y otras cosas, ¿no? Entonces, esa luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero pasó algo con eso. ¿El mundo qué? No lo conoció, no lo percibió, no lo captó. En el mundo estaba. Milagros, dentro de esos milagros, señales que hubo. Sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, sanar endemoniados, levantar muertos. ¿Cuál de esas es más impactante? Pero mire el contraste. Dice, ¿y el mundo qué? No le conoce. Cabe una pregunta muy importante, ¿no? ¿Y por qué el mundo no le conoció? ¿Por qué el mundo no percibió eso? Aunque hacía todo eso, ¿no? ¿Por qué no lo percibió? Que es la misma pregunta que hoy podemos hacer. ¿Por qué muchos no perciben a Dios? Y no logran captar lo que realmente el Hijo de Dios vino a hacer a este mundo. Y siguen perdidos. ¿Qué pasó? Ya vamos a ver la respuesta, ¿no? Versículo 11, ¿qué dice? A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Primero, el mundo era de él. Él lo hizo y es de él. Segundo, su pueblo. ¿Era qué? Su pueblo. Su tierra, todo. Vino a lo suyo. ¿Pero qué pasó con los suyos? No le recibieron. Tremendo, ¿no? Con todo lo que hizo, con todo lo que mostró, algo totalmente evidente que no era un asunto humano ni obra humana, sin embargo, no lo recibieron. Bueno, no lo percibieron, porque antes ha dicho eso, ¿no? No le conoció. Por eso no le recibieron tampoco. ¿Por qué no? Porque el oído de ellos, el corazón de ellos estaba en otra cosa. ¿En dónde estaba? El corazón de ellos, su mente como tal, estaba en ellos mismos. Mayor problema del ser humano. Estaba en ellos mismos, ¿por qué? Porque ellos pensaban que todo esto que decía el Antiguo Testamento del Mesías era algo que Dios iba a hacer para su beneficio puramente físico, político y de todo el sentido de lo que vemos en este mundo. Por eso ellos, ¿qué esperaban? Un Mesías sí, pero un Mesías libertador, que lo sacara de la esclavitud en que estaban bajo los gentiles, de la opresión que habían vivido siempre por los gentiles, ¿no? Por los diferentes imperios que los sometieron y por el que estaban sometidos bajo los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué más querían ellos? Que ellos fueran liberados de toda esa situación que vivían a manos de los romanos. ¿En dónde estaba el corazón de ellos? En ellos mismos. Y podríamos decir, ¿y era justo buscar ser liberados de los romanos? Pues yo no sé qué es mejor, ¿no? O qué era mejor en ese momento. Pero ellos estaban pensando solo en su bienestar. Por eso querían ver a alguien que viniera como ellos lo percibían. Que me libere, que me haga, que me saque, que me dé bienestar, todo eso era lo que esperaban. ¿Y Dios cómo hizo la obra? De otra manera. Porque el que vino no fue un libertador, un guerrero, ¿vino qué?
un siervo, como lo presenta Marcos, ¿no? El siervo de Dios. Que aunque hicieron lo que hicieron después, sin embargo, dice él no abrió su boca, porque el siervo tenía claro a qué venía y vino a entregar todo en beneficio espiritual de su pueblo. Eso no lo captaron. Por eso no le recibieron, porque ellos querían otra cosa. ¿Sí? Por eso vino así como se presentó. Ignorado y no tenido en cuenta por 30 años, y después en los últimos 3 años, con todo lo que hizo, sin embargo, unos poquitos discípulos por ahí quedaron, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con esos discípulos que quedaron? Ahí medio, que aún después de la resurrección dice que muchos de ellos dijeron, vámonos a pescar porque esto hasta aquí llegó, ¿no? Ya Jesús no estaba con él. Para ver, hermanos, que la vida del ser humano es más dura de lo que pensamos, pero que la obra de Dios es mucho más grande de lo que nosotros percibimos. ¿Mm? Porque todo está centrado en nosotros, yo y yo. Y quiero que todo sea para mi bienestar, físico, material y todo esto de este mundo. Pero el principal beneficio, si lo decimos así, que Dios tiene para cada persona, ¿qué es? Espiritual, porque esa es la vida realmente. El cuerpo fue hecho allá del polvo de la tierra y dice que volverá a la tierra mientras estemos en este mundo. Pero se vuelve ahí y la vida, ¿qué? La vida sigue. Nosotros somos eternos, el ser humano es eterno, dice la Escritura. Dios lo hizo, nos hizo eternos. El asunto no es cuánto disfrutamos hoy aquí en este cuerpo. No, no es eso. Eso no es lo importante. Cuánto disfrutamos, cuánto bienestar tenemos, qué tanto gusto nos damos. No, porque no sabemos mañana si con un lindo cuerpo estaremos aquí o eso se volvió tierra. O con un cuerpo como sea, llevado de dificultades en este mundo, llegamos hasta donde Dios quiera, pero siendo útiles en este mundo. Eso es diferente. Pero finalmente llega la muerte, que dice Hebreos que está establecida para todos los hombres, y después de esto el juicio. Ahí es donde viene la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Si usted no se ha hecho la pregunta de manera muy personal, de pronto haga la general, ¿no? Oiga, ¿y qué pasa con una persona cuando se muere? ¿Qué pasa? Para algunos se murió y se acabó todo. Para unos es descanso, para otros es dolor, bueno, muchas cosas, ¿no? Y algunos piensan que la vida se acabó, la vida no se acaba. La gran pregunta es, ¿y qué va a pasar después de la muerte? ¿Mm? Porque después de la muerte seguimos. El asunto es cómo seguimos. Y ahí es donde el Señor, ese Mesías que vino, se encarnó para darnos vida. Entonces nos dejó una de sus señales, por decirlo así, tan importante, y es que resucitó. Y dice que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y un hijo de Dios que no está convencido de que va a resucitar, está andando a medias en este mundo. Porque si morimos, tenemos que tener la convicción de que así como vamos a morir, también vamos a resucitar. Es decir, ahí me cuesto, pero mañana me paro. Solo que en ese caso se para en otro lugar o en otra dimensión, ¿no? Esa es la idea. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y finalmente, entonces esos que le rechazaron, por eso dicen el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque para eso vino, ¿no? Para hacer la obra, y todo aquel que en él crea, entonces, le da el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, entonces, formar su pueblo, llamado la iglesia, para vivir por la eternidad con él. Porque los que no van a ir separados de Dios.
Por eso, en la tercera parte, ahí ya para terminar, hablamos de la encarnación, exactamente, que nos da ahí unos datos importantes acerca de la encarnación de ese verbo, ¿no? Dice que el verbo fue hecho carne, ¿no? Que quiere decir un ser humano. Fue hecho humano y habitó entre nosotros, ya vimos cuánto tiempo, y vimos su gloria, todas las señales y todo lo que hizo, ¿no? Mientras a veces como humano se cansaba, como Dios que hacía, levantaba un muerto, ¿no? ¿Cómo, cómo llevar eso a la cabeza, ¿no? Sueño, cansado, pero en otro momento, levantando muertos, mandando al mar que se calmara, todo esto. Dios y hombre, eso es lo que tenemos ahí. Vimos su gloria. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Aunque Juan estaba hablando y dando testimonio, pero él estaba hablando del que venía detrás del que era Jesús, ¿no? De ese que dice que yo no soy digno de desatar el calzado. Él estaba hablando del Dios Hijo que venía a encarnarse, ¿no? Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso es lo que ahora es real para todo creyente. La plenitud de Cristo, del Hijo de Dios, es esa gracia que alcanza hasta nosotros y a todo aquel que cree, para que viva y goce no solo de una vida ahora, sino después de la muerte misma, cuando haya que dar ese paso, ¿no? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, eso es la ley y lo que vemos allá con los judíos, pero la gracia ha venido ahora por medio de Jesucristo. Por eso la Biblia habla de un nuevo pacto, ¿no? Pacto de la ley que era por la ley, pero ahora es por la fe. Por la fe, creyendo en lo que ya Él hizo. Por eso hoy no hay que hablar tanto de cumplir la ley, hay que hablar de creer en lo que Él dice. Y que Dios obre en nosotros y cada día esa fe en nosotros pueda ser cada vez más y más fuerte. Esa es la manera de disfrutar de la vida nueva que Dios nos ha dado. No cumpliendo la ley. Y termina con esto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gran pregunta, entonces, ¿cómo conocemos a Dios? O cómo una persona dice que, o cuando una persona dice que quiere conocer a Dios, ¿cómo lo puede conocer? A través del Hijo Jesucristo. Que en carne y hueso vino, se hizo ¿para qué? Para dar a conocer a aquel que no podemos ver. Las cosas invisibles se hacen visibles y Dios las hizo visibles en su Hijo Jesucristo. Por eso dice que ha hablado de tantas veces y de tantas maneras, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, que hace visible a Dios. Por eso los milagros y todo lo que Él hizo no es un asunto para entonces tomarlo de una manera como aquellos que se vuelven milagreros, sino para ver ahí quién realmente es Dios, qué es capaz Dios de hacer, cómo es su poder y todo eso. Así que terminamos con las palabras de Juan mismo, ¿no? Que ya leíamos. Y estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida. No hay vida de esa vida, sino en el Hijo de Dios. No hay manera de conocer a Dios, sino a través de su Hijo Jesucristo, porque cuando Él llega a nuestra vida, entonces el panorama cambia y empezamos a conocer a Dios en esa dimensión. Y la vida es otra. El Hijo de Dios vino a este mundo tomando forma de ser humano, ¿no? Eso no puede ser. De hecho, Juan, en una de las cartas dice, el que no cree que el Hijo de Dios ha venido en carne es un anticristo. Muchos dicen creer en Dios, pero no creen que vino a este mundo el Hijo de Dios y se encarnó. Tomando forma de ser humano como una manifestación de Dios para dar a conocer al Padre
y extender su gloriosa gracia al mundo. ¿Por qué siempre tenemos que mirar al Hijo de Dios encarnado, a Jesús? ¿Por qué? Porque Él estuvo allá sentado por nosotros. No pensemos en la cruz, pensemos en la silla eléctrica, ¿no? Él estuvo allá en esa silla por nosotros. Cuando yo tenía que estar allá, Él tomó mi lugar. Y como Él ya lo hizo por mí, hace 2000 y pico de años, pues yo no tengo que seguir buscando eso, que me lleven a la silla, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Creer nomás. Creer que Él lo hizo por mí. Y esa es la fe, puesta en el Hijo de Dios. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Él lo hizo por usted. Oremos. Y terminamos. El Señor nos siga guiando para seguir aprendiendo, para que nuestra fe cada vez sea más sólida. Y para que si alguien todavía no tiene al Señor en su vida, ahí está. Señor, gracias por darnos el privilegio de conocerte cada vez más, comprender cada vez mejor lo que has hecho por nosotros. Gracias porque es una obra grandiosa. Y no alcanzamos, Señor, a comprender tanta bondad, tanta gracia que has tenido para con nosotros. Pero sí, Señor, comprendemos que somos los más necesitados, los más dependientes, y que te necesitamos a ti, porque tú lo hiciste por nosotros. Y así como hiciste esto por nosotros, para darnos vida, Señor, para llegar a nuestra vida, creemos que también puedes guiarnos, iluminarnos, y llevarnos, Señor, a hacer aquellas cosas que realmente te honran y te glorifican a ti, y que son lo mejor para nosotros. Realmente para aprovechar el tiempo en esta tierra mientras tú nos tienes también. Y gozar y vivir contentos, Señor, sabiendo que aunque la muerte llegue, sencillamente vamos a seguir adelante contigo, de acuerdo al plan que tú tienes. Muchas gracias, Padre, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amanecí con ganas de ignorar el mal que por ahí se me quiera pegar. Me aburrí de tanto malgastar